Bien, escucho consultas, dudas que tengan de algún ejercicio, algo que le hayas quedado ahí en el... Me voy a renombrar. Bien, escucho, vamos. Cualquier pregunta, de teoría o de práctica, de lo que sea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta con respecto a los valores de electronegatividad que dan las diferentes tablas. Ujú. Eso puede, No, porque en eso, los ejercicios generalmente tienen un rango para poder trabajar, o sea, un rango de tolerancia de error, que no es error en realidad, es dependiendo de la tabla que tengas, ¿sí? Siempre recuerden que los valores van desde los valores más bajos, que son los metales puros, hasta el valor más alto, que es el del flúor, que es 4. De ahí tenemos, bueno, valores intermedios. La tabla generalmente en el medio tiene valores que, por eso ahí creo que en la teoría que les subió Bárbara, en un video de los que yo muestro de otra asignatura, también de química, les digo que en realidad eso de la diferencia de tonalidad es relativo, ¿sí? Siempre que tengan metal, no metal, el enlace es iónico, siempre. Independientemente sí, de sí, lo que les sí. dé ese valor. Ese valor es arbitrario. Ejemplo, mirá, a ver si puedo compartir pantalla. Vamos al Paint. Bien, vamos a suponer que yo tengo este compuesto. Esto es una sal, ¿sí? Es perdón, quise poner otra cosa. Esto quise poner. Esto es cloruro férrico, ferroso, ¿sí? Con valencia 2. Si yo voy a la tabla periódica, fíjate cuál es el valor de electronegatividad que tenés para el cloro. Voy a calcular la diferencia, por ejemplo. ¿Cuál es el valor que tenés? 35. No, el valor tiene que ser de 0 a 4, de 0,5 a 4. Ah, Electronegatividad. 3. Para el cloro es 3, bárbaro. ¿Y para el hierro? Ya te digo. Para el hierro 1,8. 1,8. Sería Si 2. yo hago la diferencia de esto, ¿sí? Me da 3 menos 2 sería 1, 1,2. ¿Está? Sí. Y fíjate que según el criterio, este enlace sería covalente, y no es covalente, es iónico. ¿Está? Claro. Independientemente de este número, ¿sí? Porque yo si quiero hacer el enlace de este compuesto, el hierro tiene 2 electrones, el cloro, no puedo hacer Lewis acá, ¿no? Pero suponete que lo pudiera hacer. Vamos al inicio, vamos, qué sé yo, estas cositas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Acá lo que está pasando es que el hierro le cede un electrón al cloro y por eso necesito, vamos a seleccionar, otro cloro para que el hierro pueda ceder su segundo electrón. Este enlace es Claro. iónico. ¿Está? Entonces, esto te queda, no es fórmula desarrollada, es notación iónica, el hierro con más 2 y el cloro con menos 1.
Entonces, como son dos cloros, acá no puedo hacer subíndice y superíndice, no importa. Pero como el cloro tiene dos cargas por el 1 extra va. Cada cloro tiene una carga negativa, ¿sí? Son dos cargas negativas, dos positivas, la suma de carga es 0. Entonces, esto es la fórmula iónica, la estructura electrónica o de Lewis con las flechas que están indicando. Esto recuerda que son flechas, no son enlaces covalentes. Distinto es si yo hiciera, por ejemplo, el dióxido de carbono. Si yo dibujo el dióxido de carbono sí, ya es covalente, son dos no metales. Entonces, en esta estructura, el carbono tiene en su capa exterior 4 electrones. 1, 2, déjame dibujarlo. 2, 3, 4. Y el oxígeno tiene 6. Cada oxígeno tiene 6 electrones. Vamos a hacerlo con esto. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que estos dos los voy a seleccionar y los voy a pasar ahí. ¿Sí? Con lo cual, si acá quiero hacer un diagrama de Venn, fíjate que el carbono tomaría estos dos, pero queda con 6. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En realidad, lo que está pasando es que yo necesito un oxígeno más. Para que aquí se líe. Vamos a borrar esto. Y no importa, vamos a hacerlo así. Sí, después lo borro esto. El carbono tendría que completar los 8. Claro, entonces el oxígeno acá tiene uno, acá tiene otro, acá tiene otro. Son 1, 2, está sobrando uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Entonces acá el carbono, pero me da bolilla. Ahí está. Ahí el oxígeno tendría 8. Y el carbono, si hago esto de vuelta, ¿no? Vamos a estirarlo. Tendría 8, ¿sí? Tengo 2, 4, 6, 8. 2, 4, acá tengo que hacer el segundo diagrama. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula electrónica, mejor dibujada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay con internet. Es lo que hay. ¿Sí? Con un doble enlace con el carbono, con un doble enlace con el oxígeno. Y esta sería la fórmula electrónica, la fórmula desarrollada, y uno después, obviamente, escribe la fórmula molecular con esto como un subíndice, ¿no? ¿Está claro? Pero fíjense que la estructura iónica, la covalente, es totalmente distinta. Entonces, eso que tienen ahí en el PowerPoint, los que les dicen la teoría, que si es mayor a 2 o es menor a 2 es covalente, es relativo. No siempre se cumple. Entonces, siempre que tengo metal, no tengo que tener duda, iónico. Siempre, siempre. ¿Sí? Bien, bien, bien. Gracias. No, de nada. Lo único de bueno esto es que es fácil borrar. Más fácil que pizarrón. Bueno, más preguntas, vamos. Hola Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos consultas. Dale. La primera es cuando en el cuestionario 3, ¿no? La pregunta 9 decía, daba dos valores, era para hacer prosum, ¿no? Entonces nos decía, una muestra tenía un valor, no sé si lo quiere ir anotando, va a ser más fácil. A ver, La decime. muestra 1 tenía valor 6 y 28. 6. ¿Valores de qué?
Nada, era masa de hidrógeno que decía que la masa y masa de nitrógeno, pero quería hacer el ProSud para saber la diferencia que decía, ¿no? De ambas muestras. Sí, Por para que eso daba dos, no te entiendo qué es. ¿Esto es hidrógeno? sí, hidrógeno. Y el segundo es nitrógeno. Bien. ¿Gaseosos? ¿Los dos o moleculares? Sí. No, gaseosos. Bien. En la segunda muestra tenía 12 de hidrógeno y 56 de nitrógeno. Sí. Y la pregunta decía, determine el valor de la constante de ProSud para ambas muestras, usar 3 decimales redondeados. Redondeando en 3 No sé decimales. a qué te referís con constante de ProSud. La diferencia cuando, así era la pregunta que está en el cuestionario, ¿Pero pregunta dice 9. así, ¿Vio? constante de ProSud? No me ¿Sí? suena. ¿Quiere que comparta la pantalla? Si me Compartilo a ver deja. qué es. No sé qué es constante de ProSud. No sé a qué se refiere con eso. De Proust será. De Proust, perdón. Ahora sí. Disculpe, disculpe. Ahora sí, ¿no? ProSud, yo digo, ¿qué es ProSud? Bueno, a ver, lo que te está preguntando acá, si en realidad las muestras son iguales o son distintas. Si es el mismo compuesto o es un compuesto distinto. En realidad lo que Sí, Proust sugiere es que la masa de uno de los reactivos define la masa del otro. ¿Qué quiere decir que defina? Que si yo, por ejemplo, tengo 2 gramos de hidrógeno reaccionan, ¿sí? Para formar agua, ¿sí? Con 16 gramos de oxígeno para formar 18 gramos de agua, ¿sí? Pero si en vez de tener 2 de hidrógeno tengo 4, necesito 32 de oxígeno. Y se me forma 36 de agua. Eso quiere decir definir, ¿sí? Para que la reacción sea estequiométrica, para que no me sobre ninguno de los dos, ¿sí? Ahora, ¿cómo haces esto? Una forma de hacerlo es dividir la masa del uno dividido la masa del otro, ¿sí? ahí es donde va mi consulta. Vos Yo acá lo que entiendo tenés cómo que se hace. hacer, 28 dividido 6. ¿Cuánto te da eso? Y así es 56 Le va a dar dividido 2. 4, le va a dar 4,667. Pero en el cuestionario me sale que la pregunta es incorrecta, que está mal. Pará, Porque pará un poquito. ¿Cuánto te da esto? lo mismo, 4,667. Quiere decir que es el mismo compuesto. Claro, exactamente. Yo puse eso en el cuestionario y en el cuestionario me sale que está mal. ¿Pero qué está mal qué? Me dice la respuesta y me dice que la respuesta correcta es 0,214. Porque está Porque dividido en al vez de... revés. Ah, Pero es lo esa es mi... mismo, pero es lo Bueno, mismo. Es lo mismo. ya, El tema es claro, que yo sean lo que quería... iguales. El tema es que sean iguales. Yo por eso le decía, a eso es lo que iba, quedarme tranquilo de que yo sé que la respuesta está bien, por eso no lo volví a hacer al cuestionario, pero digo, bueno, quizás lo toma de una forma No, en no. especial, El que el tema es que la número más respuesta, grande no, va la primero. respuesta a esto no es el valor numérico, porque es No, la independiente. respuesta es la constante, que es para el mismo producto, o sea, el No, mismo, claro, lo que tenés que decir es que la muestra 1 y la muestra 2 son del mismo compuesto. exactamente. A Bien, eso va. perfecto ¿Entendés lo que te entonces. digo? Si vos haces el cociente al Sí, revés, perfecto, 6 y te da ese número que aparece en la guía, pero es lo mismo. O sea, perfecto. teóricamente es lo Primera mismo. consulta evacuada. La segunda, en la estructura Sí, de Lewis, eh, sí. cuando sea el momento del final, hay que hacerlo sí o sí con puntito más o puntito cuadradito, lo que sea, porque En no realidad podemos Lewis lo que usar te las propone, líneas que ya se entiende que son 2 electrones. en realidad no. En realidad Lewis lo que te propone es un sistema para que a veces no funciona del tercer periodo para abajo, ¿sí? Lewis te propone un sistema para que decir, por ejemplo, si yo uno el nitrógeno, ¿sí? Con el, qué sé yo, con el calcio, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura se me forma? Yo ya sé que es iónica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma la estructura? Porque el tema es cómo se forma la estructura. ¿Sí? Vamos a hacerla más fácil. Vamos a hacerla con el oxígeno, para que sea más fácil. Si yo quiero unir el oxígeno con el oxígeno, según Lewis, tiene en su capa exterior 6 electrones. ¿Sí? Que lo podés hacer con lo que se te ocurra. Con crucecitas, con
qué sé yo, con cualquier cosa. Yo acá no tengo otra cosa para ¿Lo puedo hacer. hacer con líneas, entendiéndose que la línea son 2 electrones, el valor de 2? No, justamente no, porque vos si lo haces con líneas, ya cada línea son 2 electrones, y si justamente no son 2 electrones los compartidos, ahí vas a tener problemas. ¿Sí? El oxígeno tiene 6 en la última capa, y el calcio tiene en su capa exterior solamente 2. ¿Sí? Con lo cual acá lo único que podría pasar es que este electrón se transfiera acá, y este electrón se transfiere acá, y ya está. ¿Está? Ahora, si vos haces una estructura, por ejemplo, con el cloro y el oxígeno, mira cómo cambia. Suponete que yo tengo el cloro y por otro lado tengo el oxígeno. Vamos a hacerlo más abajo. ¿Sí? El cloro tiene en su última capa 7. ¿Sí? Entonces le dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el oxígeno en la capa exterior tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿saben que me olvidé? No, no importa. Ah, no, sí, lo puse a grabar, 6, ¿sí? Con lo cual acá, si yo lo hago así, digo, esto es iónico. No, no es iónico, porque es no metal, no metal. Entonces, bueno, voy a borrar un electrón de acá, 2 de acá. Esto lo voy a borrar. Y los voy a poner de este lado. Voy a poner uno acá y voy a poner 2 acá adelante, ¿sí? Uno ahí y uno ahí. Si yo hiciera el diagrama de Venn para el cloro ya está. El cloro tiene 8. ¿Lo ves? O sea que acá iría una línea. Pero el oxígeno no puede quedar con 7. Entonces necesito, aquí voy a hacer control Z para copiar esto, necesito otro cloro más. ¿Sí? Y ahora con otro cloro más, sí. Ahora me da, porque este comparte 1. Bárbaro. Este va a compartir, si lo puedo hacer, ese otro que está ahí. ¿Sí? Y el oxígeno ahora, ponele que tome estos 2. ¿Sí? Y ahí tiene, el oxígeno tiene 8, el cloro tiene, este no iría, ¿eh? Este vamos a sacarlo de acá. Vamos a ponerlo en otro lado. Vamos a ponerlo acá. Y este vamos a borrarlo de ahí y lo vamos a poner acá. El oxígeno tiene 8, el cloro tiene 8 y ya está. Cada cloro tiene 8. ¿Está? Entonces esto, si lo querés escribir, sería cloro 2 oxígeno. Sería el monóxido de dicloro o óxido hipocloroso. Cualquiera de los nombres es válido. ¿Sí? Si vas a hacer las líneas, bueno, ahí sí. Si lo querés hacer con el sistema de líneas, el cloro, el oxígeno y el otro cloro. Entonces ahora sí, cada uno de estos es un enlace covalente simple. ¿Está? Igual en el examen no te vamos a hacer dibujar, ojo. O sea, lo que vas a tener que elegir es de estructuras posibles cuál es la correcta, al revés. Ah, ok, bueno, me quedo mucho más tranquilo, porque No, me es mucho más rápido hacerlo con líneas, ¿no? Que ir no, haciendo cada y es no, medio lento, no. por eso le pregunto. El examen lo que te vamos a pedir es de estructuras posibles que tengas, cuál es la estructura más probable o la real. ¿Está? Ok, bueno, muchas Y gracias. siempre con cuestiones que ya hayan visto en el seminario, no con cosas raras. Bueno, gracias, Daniel. No, de nada. Patricia, ¿alguna pregunta? Humberto, que estás por ahí abajo, otra pregunta. A ver, vamos. ¿Se escucha claro o no? Sí, se te escucha. Bajito, pero se te escucha. A ver, espera que voy a tratar de subir el volumen de la compu. Ahí no se escucha más, ¿no? Ahí. Ahí. Yo tengo una pregunta del cuestionario, el punto número 11, que es una tablita con las masas. Sí. Ese no lo hice porque ese no lo entendí. A ver.
A ver, dame un segundo que lo voy a buscar, ¿eh? Vamos a tratar de recrearlo. Vaya pensando alguno si tiene algo más. Tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, profe? ¿Qué es ese, Eduardo? Bien. Le hago una consulta rápida. Sí. En tema de configuración electrónica en el cuestionario, cuando Sí. yo tuve problemas a la hora de ponerlo, Sí. después me saltaba que estaba incorrecto. ¿Cómo te lo toma el sistema para que esté bien, digamos, redactado? Espacios entre los... 1S2, espacio, 2S2, espacio, 2P3, por ejemplo. Así. Ah, listo. Sí, no sé entonces por qué me habrá dado, Así, tal cual. dado Es como raro. incorrecto. No sé. Y bueno, y con respecto a eso, cuando vos tenés, por ejemplo, así que no termina en es 2P6, pero vos a lo Sí. mejor con 3 ya llegás, digamos, al número que te pide. O sea, se ¿Cómo? pone el 2P3 o 2P4 o un ¿Cómo? 3D6, por ejemplo. No entiendo, pará. No, sé claro. Yo la configuración electrónica la tengo en relación al número de electrones que tiene. Por ejemplo, Sí, suponete que el Z es igual a 26, que es el hierro. sí, Entonces me fijo en Pauling. Entonces, 1S2, sí. 2S2, 2P6. 3S2, 3P6. Y ahora no voy al 3 de 10. Ahora salto al 4S2 y si tengo 26, acá tengo 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20. ¿Cuánto me faltan? 6. 6. Sería 3 de 6 y se terminó el partido. Listo. Está clarísimo. ¿Ah? Y siempre esto con espacio entre cada uno de las Gracias. zonas orbitales. Sí. Sí, Patricia, te escucho. Ah, ahí está. Mira, es el ejercicio número 11, no sé si no se va a ver ni a gancho. Díctamelo, ya sé más o menos. Te da la masa de... Dice masa de O2 Sí, masa de y oxígeno. da 6 números. Sí, decímelos. 145,70 es Sí. la muestra 1. Sí. La muestra 2 es 160,80. Sí. La muestra 3, 132,90. Sí. La muestra 4, 151,70. Sí. La muestra 5, 111,80. Sí. Y la muestra la muestra 6, 116,20. Para. Yo, Sí, párate. ¿Y la muestra de nitrógeno te da después? sí, nitrógeno, N2. Sí, decime. La muestra 1 me da 127,50. Sí. La otra me da 140,70. 140. 110, 140,70, Sí. 116,30. La otra Para. 132, 16,30, sí. con 30. Sí. 132,80. Sí. La otra 97,90 Sí. y 101,70. Yo realmente no lo entendí. Bueno, el tema es este. Acá tenés que aplicar plus como yo le decía a tu compañera recién. Vos ponés en un reactor distintas muestras, ¿sí? Como está acá, ¿sí? Estas serían, para ser claros, la muestra 1. Voy a hacer una cosa. Pero no me va a dejar hacer. No importa. A ver si puedo abrir el Excel. Esperame un segundito. Y quiero ver si puedo hacer una cosa, si me deja. Si me deja más fácil. No, cerrate vos. A ver si me deja copiarlo en Excel. No sé. Control C. Control V corto. Bueno, no importa. No, déjalo acá. En Excel le voy a decir más fácil explicarlo. Bueno, no importa. Esta sería la muestra 2. Se sigue viendo el paint de fondo, ¿no? Sí. La muestra 3. La muestra 4. La muestra 5. Y esta es la muestra 6. ¿Sí? Bueno, ahora el tema es, las muestras provienen del mismo compuesto, porque de óxido del nitrógeno tenés 6. ¿Pero cuál es de todos? ¿Sí? No lo sé. Pero quiero saber por lo menos si son del mismo compuesto. ¿Sí? Entonces, como la masa de uno define la masa de otro, hago los cocientes. Entonces acá hago la relación. La relación es el cociente. Entonces divido
145,70 dividido 127,50. Ajá, a ver cuánto da. Y eso me da 1,14. 1,14. Ah, todas dan lo mismo entonces. No sé, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. 160,80 dividido 140,70. 1,14. 132,90 dividido 116,30. Sí, hasta ahora 1,14. me dan, sí. 151,70 dividido 132,80. 1,14. 111,80 dividido 97,90. 1,14. Y la última, 116,2 dividido 101,70. 1,70, 1,14. Bien. Quiere decir que las muestras provienen del mismo compuesto, ese mismo compuesto. Es exactamente el mismo, ¿sí? Ahora, si una de las muestras, por ejemplo, ¿sí? Porque déjame, vamos a ver qué compuesto es. A ver, si yo quisiera saber qué compuesto es, ¿cómo hago? Yo no sé qué compuesto es. Y quiero saber qué compuesto es. Tomo cualquier muestra, la que se me ocurra, porque son todas las mismas. Entonces divido para el nitrógeno y para el oxígeno la masa dividido la masa molar. Vamos a tomar el primero. 145,70, estos son gramos, dividido 14 gramos por mol. ¿De acuerdo? Y para el... no, esto es para el oxígeno, perdón. Esto es para el oxígeno. Y para el nitrógeno hago exactamente lo mismo. ¿Sí? 127,50 gramos dividido 16, ¿no? Ahí me iba a fijar. A ver. Porque esos son los datos de tabla, ¿no? Bien. 14 me aparece acá también, o veo mal. No, acá está mal, porque yo pensé en el nitrógeno, ¿te das cuenta? Oxígeno 16. Está bien, Está era bien. así. Porque lo puse, porque yo puse el nitrógeno arriba, si te diste cuenta. Entonces, 145,70 dividido 16, eso me da 9,1 mol, ¿no? Porque me quedan moles el resultado. 127,50 dividido 14 es 9,1. Sí. Sí, mol. Si divido a los dos por el más chico, porque en este caso son iguales, ¿sí? El resultado es 1, ¿no? Si divido 9,1 y divido 9,1 me da 1, ¿está? Sí. Y así que el compuesto es nitrógeno-oxígeno, es monóxido de nitrógeno. Todas las muestras. Si me piden la fórmula mínima, es la forma de averiguarlo, ¿sí? Ahora, si cualquiera de los que están acá, vamos a suponer que 111,80, 223,6, 223,6 dividido. Vamos a suponer que esta muestra de acá, esta de acá, es 223,6. Si vos haces 223,6 dividido 97,90, eso te da una relación de 2,28. Quiere decir que la muestra 5 no es la misma que las otras. Y si quisieras averiguarlo, usás este mismo procedimiento para ver qué tipo de compuesto es. Entonces, en vez de esto, tendríamos que usar acá 97,90 y acá tendríamos que usar 223,6. Entonces el resultado obviamente va a dar distinto. 223,6 dividido 16 te da 14. Sí. ¿Sí? Y el otro Y te da 97,90 dividido 14 te da 6, 7. ¿Sí?
Si dividís a los dos por el más chico, es decir, esto dividido 7, y esto siempre se hace así, ¿no? Y esto dividido 7, la relación de este es 2, y Claro, la y el otro relación uno. de este es 1, ¿de acuerdo? Quiere decir que el compuesto este, la muestra 5, ahora es nitrógeno, oxígeno 2. Es otra cosa, Está bien. ¿está? Sí. Pero acá lo que estás haciendo es respetar la ley de Proust. Ajá. Y después te vas a la ley de Charles, que es la de proporciones múltiples. Es decir, cuando vos tenés dos elementos que pueden formar distintos compuestos. Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno generalmente forman agua, pero también pueden formar agua oxigenada. Ajá. ¿Está claro? Sí. De ahí las leyes de la química que se refieren justamente a que las relaciones en sí son entre moles de elementos. Tantos moles, acá tenés 1 mol de nitrógeno para 2 moles de oxígeno. Y acá tenés 1 mol de nitrógeno para 1 mol de oxígeno. ¿Sí? Podés tener otros óxidos, mirá, nitrógeno 2, oxígeno 3. Podés tener nitrógeno 2, oxígeno 5, qué sé yo. Podés tener nitrógeno 2, oxígeno. La cantidad de óxidos de nitrógeno encima es múltiple. No te alcanzan las valencias para poder nombrarlos. ¿Sí? También tenés el nitrógeno 2, oxígeno 4, que es este mismo, pero que depende de la temperatura. Lo cambias con la temperatura, a uno al otro. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, preguntas, vamos. Si no me quedo sin letra. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, quería ¿Qué cuentas? consultarle por moléculas polares o apolares. ¿Cómo identifico cuál es cuál? ¿Cómo? En realidad eso tiene una teoría bastante grande, pero nosotros en esta materia lo que tratamos de hacer es ver que las moléculas polares son las que tienen una diferencia de electronegatividad y una estructura que en el espacio te da una figura que no sea lineal, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo al dióxido de carbono, este compuesto es no polar. Porque justamente la estructura de Lewis es esta, es bien lineal. En cambio, el agua, fíjate, que como el oxígeno tiene pares electrónicos no enlazantes, porque el oxígeno tiene 6, comparte cada uno con el hidrógeno. Es decir, que si yo quiero dibujar la estructura espacial de una molécula de agua, ¿sí? Tendría que dibujar al hidrógeno y al oxígeno lo tendría que dibujar en el medio, como si fuera una estructura de tipo trigonal plana. Entonces, acá los enlaces que se forman, covalentes, un enlace por cada hidrógeno, hace que esta región de la molécula tenga densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque el oxígeno le atrae electrones porque es más electronegativo. Bien. De este lado pasa lo mismo. Entonces, acá te queda una densidad de carga positiva, y como el oxígeno tiene 2 electrones acá, un par electrónico, no enlazante, pero... Vamos de vuelta. Es horrible dibujar con esto, chicos. Pero bueno, es lo que hay. Y acá tiene otro par electrónico no enlazante, pues son 2 orbitales p vacíos, ¿sí? Que se llenan, perdón, de vacíos, llenos con electrones del oxígeno, y que después los 2 orbitales p que quedan se completan con cada electrón del hidrógeno. Esto hace que esto tenga una densidad de carga negativa. Acá hay una densidad de carga negativa. Y si acá arriba hay una densidad de carga positiva, si vos tenés una molécula que tiene una densidad de carga positiva y otra negativa, fíjate que tenés 2 polos. Entonces, esto es bien polar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las moléculas Ok. polares son las que tienen normalmente, ¿sí?, estructuras que no son lineales. A ver si les puedo mostrar, esperen. Déjenme buscar una cosa.
que está buena para esto que estás preguntando vos. Tengo que ir acá, tengo que ir acá. Me parece. A ver si puedo mostrarles. Simulaciones de química. Espera. Esto después les dejo el link. Dejar de compartir. Bien. Esto es un simulador, ¿sí? Simula moléculas en el espacio. Esperen que cargue un poquito. Tarda. ¿Se ve en el fondo? Sí. La página que dice FET, ¿sí? Sí. Esta es una página de la Universidad de Colorado que justamente lo que hace es esto. Fíjense, yo pongo oxígeno, pongo hidrógeno, y si lo veo en tridimensional, mira cómo es la molécula. ¿Ves que espacialmente no es lineal? Entonces, esto tiene una densidad de carga positiva y esto negativa, con lo cual forma un hermoso dipolo. Bien. Después las moléculas te deja arrastrarlas, ¿ves? Tenés acá un lugar en donde te deja arrastrar las moléculas, ¿ves? Agua, la arrastras ahí. Ping. Fíjate el dióxido, vamos a hacer el dióxido de carbono. Vamos para acá. Carbono, oxígeno, oxígeno. Y fíjate que la estructura es bilineal. Con lo cual acá no hay densidad de carga negativa en ninguno de los dos lados, porque el oxígeno sí tendría densidad, pero acá el carbono tiene en el medio la densidad de carga positiva. Con lo cual estos no forman estructura polar, de ninguna manera. Perfecto. Las Muchísimas moléculas gracias. que son apolares, por ejemplo, si yo mezclara nitrógeno con nitrógeno, fíjate que es lo mismo, ¿ves? Es exactamente lineal. Es bien apolar esto. Creo que la misma página, a ver, déjame ver. Sí, pero hay una que te deja hacer estructuras polares. Bueno, la página es esta en realidad. A ver, esperen que se las muestro. Que la pueden buscar en internet tranquilamente. Sí. O nos comparte el link por el chat, si quiere. Se llama PHET. P-H-E-T. ¿Sí? Para que ya se los copie. Copiar. Que dejo de compartir. Ahí lo tengo. ¿Sí? Entran acá y tienen simuladores para hacer dulce de leche, más o menos. Más o menos. Está muy buena esta página, la verdad, yo la utilizo bastante. Tienen para... A ver, esperen. Quería hacer esto. Me acostumbré tanto al Meet, que es tan distinto a esto, que no hay que estar compartiendo con cada una. Acá tienen para construir átomos, por ejemplo, para poner el número de neutrones, electrones y protones, y para que les dé, aparte si es una molécula cargada o no, ¿sí? Este para construir una molécula es el que les mostré recién. Para gases van a tener varios. Las formas, acá tenés una de formas de moléculas. A ver, si lo podemos ver. Ahí tienen para moléculas reales. Acá les da, tiene algunas moléculas tipo, el metano, por ejemplo, y se las deja rotar en el espacio. Esto es no polar, esto es bien no polar. Me muestra los ángulos de enlace y la geometría de la molécula. El pentacloruro de fósforo, por ejemplo. Acá tienen para buscar y bucear. Tienen para química, física, matemática, biología. Biología muy poquitos. Y no son muy buenos. Pero después tienen para mirar muchas cosas. Y si no, con el enlace buscan PHET en internet, les va a aparecer la página, ¿sí? La página les aparece así.
desaparece así, entran en la parte de simulaciones y ahí buscan simulaciones. Y ahí tienen para trabajar bastante. ¿Sí? Igual en el examen van a hacer cosas que hayan visto en los seminarios, no cosas raras. ¿Está? Bien, no sé si tienen más preguntas. Profesor, le hago una consulta que Sí. acá. ¿El examen es oral o escrito? ¿Cómo? Como los cuestionarios que hicieron en la plataforma, de la misma índole. Y tienen No, había preguntas. entendido que era oral. No. Perdón. El final, a veces el final, ¿sí? Esperen que guardo esto. El final puede ser escrito y después que tengan, dependiendo de la nota, si están ahí del 60% de aprobar o no, se les puede hacer algunas preguntas orales. Porque tal vez uno entiende que por ahí sepa resolver los ejercicios, pero por ahí algo les costó, entonces los ayuda con algunas preguntas orales. Pero bueno, es así. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿Podría hacer un balanceo químico? Cualquiera. Así lo vemos como ejemplo. Acá Sí. tengo uno, a ver si lo alcanzo a ver. No, para que busco el Paint, pero no puedo trabajar. Díctamelo, a ver. NH3. Sí, amoníaco. Más dióxido de carbono. Sí. Pasa NH2 entre paréntesis. Sí, urea es eso. Subíndice 2. Sí. Monóxido de carbono. Sí, no, Más esto agua. es toda una molécula esto. Esto es urea, es lo que eliminamos por los riñones. ¿No? Más agua, el Más último. agua, bien. Lo primero para balancear es ver qué tengo de un lado y qué tengo del otro. Si lo quiero hacer por tanteo, ¿está? Entonces acá tengo 2 nitrógenos y acá tengo 1. No está compartiendo, Daniel. Perdón. ¿Ahí sí? Sí. Bien. Entonces tengo un nitrógeno y acá tengo 2. ¿Sí? Porque este 2 me está metiendo acá adentro como al nitrógeno también. Bueno, entonces le pongo, para empezar, ¿no? Un 2 acá. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces tengo 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Tengo 2 por 3, 6 hidrógenos. Acá tengo 2 por 2, 4. Esto va de más, ¿eh? Y 2, 6. ¿Está? 2 por 2, 4 y 2, 6. Tengo un carbono, 2 oxígenos, 1, 2 oxígenos. Ya está balanceado. ¿Está? Una reacción cualquiera, qué sé yo. Carbono 5, hidrógeno 12. Una reacción de combustión. Más oxígeno, que me da dióxido de carbono. Dióxido de carbono más agua. Es una reacción de combustión. Común y corriente. Acá tengo 5 carbonos, ¿sí? Esto acordé que son subíndices, ¿no? Que acá no los puedo poner. Bueno, pongo un 5 acá adelante. Tengo 12 hidrógenos, pongo un 6 acá adelante. Y después me ocupo del oxígeno. Entonces tengo 5 por 2, 10. ¿Sí? Y 6, 16. Un 8 acá y se terminó el partido. Porque 8 por 2, 16. ¿Está? Entonces siempre tengo que ver qué hay de un lado y qué hay del otro. Y ir balanceando, ir viendo. Eso es tanteo. ¿Le puedo pasar una más, ya que estamos con este tema? Sí, dale. Carbono 2, hidrógeno 2, más oxígeno 2. Carbono 2, hidrógeno 2, Más oxígeno 2. Sí, oxígeno molecular. Exactamente. Dióxido de carbono más agua, ¿no? Sí, son todos iguales. Son reacciones de combustión. Bueno, hago lo mismo. ¿Cuántos carbonos tengo acá? 2. Pongo un 2 acá adelante. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Ya acá tengo 2. 2 por 2, 4 y una 5. Ah, y bueno, acá le puedo poner 5 medios. Porque 5 medios por 2 es 5. Eso justo le quería preguntar, porque yo la resuelvo Solamente, así cuando son
diatómicos, uso la fracción. Solamente. ¿Está claro? Solamente. ¿Sí? Profesor, Sí. yo ese lo hice distinto. Y le pusiste un 2 acá adelante, acá le Un pusiste cinco, un 5, después acá un le 4 y pusiste un después un 2. 4 y acá le pusiste un 2. Y es lo mismo. Es el doble del Ah, ok, anterior. ok. Le sacaste el Ah, 5 bueno. medio de encima, es lo mismo. Tenés el doble de masa nada más. Y el doble de Listo. moles, obviamente. Exactamente igual. Ah, bueno. ¿Está? Es decir, si uno hace un problema de estequiometría de esta manera o de la otra, el resultado va a ser exactamente el mismo. No cambia. Que si nos diera el ejercicio con el diatómico con la fracción, solo tenemos que multiplicar toda la ecuación, digamos, por el dividendo. Si quieren. Si quieren. Ok. Si no, la pueden dejar en... Pero ojo, solamente, y aviso, se puede hacer con oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro. El bromo, porque el bromo es líquido, pero puede ser gaseoso, ¿sí? Gracias. Están las dos versiones. El bromo puede ser líquido o puede ser gaseoso. Espera que acá me equivoqué. Y hidrógeno. Es con los únicos. Con lo demás no. ¿Sí? Pero con esto se Perfecto. puede poner 3 medios, 5 medios, 7 medios, lo que se les ocurra. Un medio. No importa. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso va a depender obviamente de la reacción que tengan. Ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, zinc más ácido clorhídrico, esto me da cloruro de zinc, CO2, más hidrógeno. Quiero balancear esto. ¿Sí? Pongo un 2 acá adelante y ya está. Listo. Un zinc, dos hidrógenos, dos cloros, ya está. ¿Estamos? Siempre fíjense que por la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la masa, todo lo que está en los reactivos tiene que terminar en los productos. Nada se crea ni se destruye, todo se transforma, nada más. Está bien, cuando sea el momento del final y tengamos que balancear, el método Lo lo eligen elegimos ustedes. nosotros. Pueden hacer esto, puede ser determinante, Perfecto, pueden hacer redox si saben hacer redox. Es lo mismo. perfecto. Yo en Genial. la teoría que les subió Bárbara, creo en video, les mostré las 3 formas. Pueden hacer cualquiera. Esta es una redox en realidad. Esto es una redox. Esta que dibujé acá abajo es una redox. Esto del Claro. zinc, ¿sí? Pasa en la primera hemi-reacción o semi-reacción a zinc más 2. Y el hidrógeno, como protón, pasa a hidrógeno gaseoso. Lo tengo que balancear primero con un 2 acá, ¿sí? Y después balancear las cargas. Acá tengo que agregar 2 electrones que tienen carga negativa, ¿sí? Porque el zinc se oxida. Y acá tengo que agregar 2 electrones porque el cloro el hidrógeno se reduce, perdón. 2 electrones. A esta altura del día. Entonces después tengo que sumar abajo. Tengo 2 arriba, 2 abajo, no tengo que hacer nada. Entonces sumo algebraicamente esto. Acá me queda zinc. Sacame el subrayado y no me das bola. Zinc más 2 electrones más 2 protones que me dan zinc más 2, o sea, catión zinc, ¿no? Más 2 electrones más hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Lo que puedo cancelar en una redox siempre son los electrones. Porque tanto es lo que se gana como lo que se pierde. Y después tengo que volver a escribir la ecuación tal cual la tengo arriba. Entonces tengo zinc más. Los 2 protones vienen del clorhídrico. 2 moles
de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y eso me da el zinc, como catión zinc viene del cloruro de zinc. Entonces acá se me agregan los cloros que agregué del otro lado. Más hidrógeno. Y quedó balanceado igual. Es lo mismo. Perfecto. Me lleva más trabajo esto, obviamente, no es para otra cosa. La redox en realidad no es para balancear. La redox es para ver quién se oxida, quién se reduce. Esto es más para electroquímica. Por eso le preguntaba si en el final podemos elegir nosotros. Yo la redox, La que quieran. la verdad que no prefiero la otra, tanteo, ¿no? La que quieran. La que se les ocurra a ustedes. Es lo mismo. Bien, y le puedo hacer una consulta más Sí, sobre sí. la tabla periódica. Sí, Yo entiendo que el flúor es el elemento más electronegativo que hay, ¿no? sí, El más hambriento de electrones, digamos. sí. Y los más cercanos al flúor son los más electronegativos. Entonces, entre el oxígeno y el cloro, me dice que el oxígeno es más electronegativo que el cloro. ¿Pero por qué? Si el oxígeno, azufre y cloro podrían ser cualquiera de los tres. No sé si No, es el clara oxígeno la está en pregunta. un segundo nivel. Ojo, es más chico. Está bien. Y entre el azufre y el cloro, Y el cloro es más electronegativo. Está más a la izquierda, a la derecha. a la derecha. Claro. Ok. El oxígeno porque es más chico. Entonces tiene más fácil, tiene los electrones más cerca del núcleo. Perfecto. En cambio el cloro tiene una capa más. Los tiene más lejos del núcleo. Entonces la carga efectiva nuclear positiva que tiende a traer electrones está pantallada por una capa orbital más. ¿Te das cuenta? Perfecto. Cargas de Sí, distintos signos se perfecto. atraen. Entonces, cuanto más capa, el yodo, por ejemplo. El yodo tiene más capas que el cloro, entonces le cuesta más poder hacer enlaces covalentes. Y además es muy grande. Es como querer estacionar Perfecto. en un estacionamiento chiquito un Fiat 600 y un camión. Y bueno, el oxígeno tiene más capacidad de poder atraer carga negativa, porque es más chico. Perfecto, gracias. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. ¿Está? Pero es una cuestión de tamaño, de nivel, en el nivel en el que está. Tiene un apatallamiento menos. ¿Te das cuenta? Si yo me fijo el cloro Sí. con el oxígeno, hay una zona orbital más, es más grande. Pero me quedó súper claro. No lo había pensado. Ahora que me lo hice, vio cuando dice para qué fácil que era. Claro, el oxígeno tiene 2 niveles, el cloro tiene 3. Tiene Es 3, obvio que el claro. oxígeno es más pequeño y tiene más afinidad, ¿no? Exactamente. La carga efectiva nuclear es mucho más electronegativa, si lo querés llamar, al atraer electrones. Por eso la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento de poder atraer carga negativa. Cuanto más chicos son, de los no metales estamos hablando, ¿no? Y son más fáciles de poder atraer electrones. Bien, ¿algo más? Profe, Sí. una consulta. Sí. Sí. En el seminario de la unidad número 3, el punto 6, dice, teniendo en cuenta la diferencia entre la fórmula empírica y la fórmula molecular, Sí. relacione las siguientes fórmulas, y ahí larga un par de fórmulas. ¿Cómo Sí. lo Y eso tenés relacionaría que usted? ver, por ejemplo, si vos tenés un compuesto, que es como te digo yo, carbono, hidrógeno 2, ¿sí? Y tenés otro compuesto que es carbono 2, hidrógeno 4, esta es la fórmula empírica, porque aparte esta no puede existir, ya de por sí no puede existir. Porque el carbono necesita 4 electrones. Esto no puede existir. Esta es la mínima relación que puede existir entre dos elementos. La fórmula molecular real es esta. Y si vos calculás el peso de la fórmula mínima y el peso de la fórmula molecular y los dividís entre sí, te va a dar 2:1. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, este compuesto y tengo este compuesto, obviamente este compuesto no es la mínima de esta, porque no tenés forma de dividirlas entre sí. No tienen relación entre sí. Son dos compuestos distintos. ¿Sí? La fórmula mínima es la mínima expresión que existe entre la unión de dos elementos que puede o no ser la fórmula molecular. Si yo te digo el agua, por ejemplo, la fórmula mínima y la fórmula molecular es esta. Es la misma. No hay otra. ¿Sí? Ahora, si yo quiero compararlo con el agua oxigenada es otra cosa. Yo no puedo dividir esto dividido esto. No me va a dar un número exacto. ¿Se entiende eso?
Vos cuando quieras calcular la fórmula molecular a partir de la fórmula mínima, que ya la calculaste en un ejercicio anterior o en el inciso anterior, tenés que dividir el peso de la fórmula molecular, o sea, el todo, dividido el peso de la fórmula mínima, la parte. Y eso te va a dar una relación que puede ser 1, el caso del agua, o puede ser 2, el primer caso que te mostré. Pero guardan relación entre sí. Si no guardan relación entre sí, no son mínima y molecular entre sí, como este segundo que te mostré y estos dos que te estoy mostrando acá. Son compuestos distintos. Uno es el óxido ferroso, feo que soy yo, y el otro es el óxido férrico. Genial, gracias. ¿Sí? Bien, no sé, María Belén, que estuviste callada, ¿alguna pregunta? Marcos, ¿alguna pregunta? Patricia, ¿alguna pregunta? Bueno, de última, fíjense en los seminarios. El cuestionario es de la misma onda que ya hicieron el trabajo práctico, ¿no? Los cuestionarios que hicieron. Por eso son ensayos que van haciendo para no tomarles todo de golpe. En realidad es eso. ¿Sí? Recuerden de hacer el glosario, que creo que estaba mal la fecha y Bárbara lo actualizó. Eso es necesario para después hacer juegos, nos va a servir para enriquecernos. ¿Sí? Recuerden poner una palabra, toda escrita en minúsculas, sin acento, porque después con eso se juega al ahorcado, se hacen crucigramas, etc. ¿Está? Bueno, si no hay más nada, después les subo la clase al foro grabada y bueno, suerte el día del trabajo parcial que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Bueno, buenas Hasta luego, noches. chicos. Al contrario. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.